Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eduardo Sotelo. Yo acompaño a las personas a que encuentren la paz en sus vidas y en este video te voy a hablar acerca del transgeneracional o estudio del árbol genealógico, también así se le llama. Y aquí vas a aprender primero que nada qué es, en términos muy sencillos, muy fáciles, muy prácticos, aterrizados. También te voy a dar unos ejemplos para que quede muy clara la importancia que tiene el transgeneracional en la vida diaria de todos nosotros. Y finalmente te voy a regalar un ejercicio que personalmente es el que yo hago cada vez que necesito trabajar un problema que tiene su raíz en el transgeneracional. Así que espero te sirva mucho y comencemos. ¿Qué es el transgeneracional? Carl Jung ya nos decía que todo aquello que no se reconoce regresa a nuestras vidas en forma de destino. Para mí esta es la mejor manera de definir el transgeneracional. Y básicamente es que todas aquellas heridas, todos aquellos aprendizajes, todo aquello que no se reconoció en nuestros antepasados, esa información queda guardada y se va transmitiendo de generación en generación. Ya Darwin nos hablaba acerca de la evolución de las especies, todos conocemos su teoría. Y creo que queda muy claro cuando nos referimos a cuestiones físicas. Si a un animal tuvo que cambiar su color de piel, o tuvo que hacerse más fuerte, o tuvo que hacerse más alto para poder sobrevivir, pues esas características se van pasando a sus descendientes. Eso queda claro. Lo interesante es que esto también ocurre con la información y para esto te voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona sufre de paranoia. Ser paranoico pues le genera conflictos en su trabajo, en su familia, no puede dormir, le ha hecho perder empleos, etcétera, etcétera. Quizá ser paranoico para una persona en la actualidad es una gran dificultad. Pero, ¿qué tal si esa persona tuvo un antepasado, digamos un abuelo o un bisabuelo, que estuvo en una guerra y que a partir de esa guerra él se volvió paranoico? Ser paranoico en tiempos de guerra es una gran ventaja porque te permite estar alerta, te permite estar atento si llega el enemigo, poder contraatacar si eres atacado, es decir, es una ventaja. Entonces, esa información de tienes que ser paranoico para poder sobrevivir se va transmitiendo también en las generaciones y eventualmente hay algunos descendientes que muestran esa información. De forma que, si bien uno pudiera decir, pues es que yo no necesito esto, para mí es una maldición, para mí es una carga, realmente si lo ves desde la perspectiva de tu árbol genealógico, es un aprendizaje, es un regalo que se te está dando, es una bendición. Lo que ocurre es que simplemente ya ese regalo, ya esa información no está adaptada a tu vida presente y actual. Y lo único que hay que hacer es reconocerlo, agradecerlo y liberarse. Esta es la gran importancia que tiene el transgeneracional. Nosotros creemos que somos libres de tomar muchas decisiones en nuestras vidas, pero se ha dicho que alrededor del 90% o más del 90% de nuestras decisiones son totalmente inconscientes. Imagínate esto. O sea, tú libremente tomas menos del 10% de tus decisiones. Cuando tú crees que decidiste algo, esa decisión ya fue tomada anteriormente por tu inconsciente. Y gran parte de esa información viene de tu transgeneracional y la otra de los primeros años de tu infancia. Entonces es por eso que es tan importante poder entender el transgeneracional. Personalmente te puedo decir que prácticamente todos los conflictos que yo vivo en mi día a día encuentro que tienen una resonancia en el transgeneracional. De forma que cuando hago el ejercicio que más adelante te voy a enseñar, logro entender que situaciones
a veces, aunque se vean muy pequeñas, aunque se vean muy insignificantes, es porque hay una información que vengo cargando del transgeneracional. Otro de los aspectos que abarca es que aquellos dolores, aquellos sufrimientos que no fueron reconocidos, eventualmente van a ser manifestados por alguien dentro del árbol genealógico, precisamente con el objetivo de expresarse, de ser vistos, de manifestarse y poderse sanar. Aquí te doy el ejemplo de un paciente que tuve. Él era un chico talentoso, se dedicaba a las ventas, exitoso hasta cierta medida, y vino conmigo precisamente porque él tenía el conflicto. Fíjate, es muy curioso que él era muy bueno vendiendo, generaba muchas ventas, pero únicamente podía llegar hasta cierto tope, digamos hasta 100. Si cruzaba de 100, ese exceso de dinero que ganaba lo perdía inmediatamente. De hecho, me contó una situación que tuve en un viaje, que fue a otra ciudad precisamente para vender el producto que él tenía. Le fue excelente. Se compró incluso un traje muy caro que a él le encantaba para pues festejar esas ventas que había hecho. Se fue a comer a un restaurante muy bueno de allá y en el restaurante se le quedó ese traje y lo perdió. Así. Entonces él me decía, es que no puede ser que yo vendo mucho, pero si paso de esta cantidad, y la tenía muy bien identificada, pues pierdo ese dinero, se me escurre de las manos. Y ya analizando qué es lo que había pasado en su familia, nos encontramos con la historia de su abuela materna, si bien recuerdo, que era una señora que el dinero que ella generaba lo guardaba debajo de su cama. No confiaba en bancos, o quizás no había bancos en ese entonces, no lo sé, pero todo lo que tenía lo metía debajo de la cama. Pues va resultando que un día se le quema la casa y pierde absolutamente todo su dinero. Entonces él venía cargando con la información de acábate el dinero, no lo guardes, no tengas, acábatelo, úsalo, despilfárralo incluso, porque de lo contrario lo vas a perder. Y fue muy interesante esa sesión porque había una concordancia perfecta entre lo que él estaba viviendo y el drama de su abuela. Otro ejemplo que te puedo dar es que también el transgeneracional nos da muchas respuestas a enfermedades, a situaciones del cuerpo. Por ejemplo, hubo un paciente que también tuve, que era un chico de 13 años. Él era karateca. Competía a nivel nacional, me parece que en judo. Y era un chico alto, robusto, fuerte, gordito, que a pesar de hacer 3-4 horas de ejercicio diarias, él batallaba mucho porque no lograba bajar de cierto peso y eso le frustraba. Seguía dieta, pues todo el ejercicio que hacía, no lograba bajar, entonces eso lo tenía frustrado. Igualmente, empezamos a explorar en su historia y su historia era bien interesante porque él era un chico que desde muy pequeño él se encargaba de proteger. Contaba que, por ejemplo, cuando estaba como en quinto de primaria, unos niños lo contrataron a él para que lo defendiera de unos niños más grandes que les estaban haciendo bullying, y pues él los defendió. Y con sus hermanos él era el que siempre los protegía, los que cuidaba a todos. Incluso cuando llegaba a haber problemas como entre sus papás, que se ponían medio gritones, él era el que se ponía en medio y trataba de evitar que fuera más grande el problema. O sea, él tenía esa función de protección. Para su mamá, él era pues tal cual, como un guarura que la protegía, aunque solo tuviera 13 años por lo grande y lo robusto que era el chico. Entonces, analizando su transgeneracional, nos encontramos con la historia también de su abuela, que su abuela queda viuda,
y el dinero que era de su esposo, pues es peleado pero a muerte por los hermanos, por los hijos. Todo el mundo trató de quedarse con el dinero, con las propiedades, etc. Tan es así que la abuela perdió la casa en la que vivía. Me parece que se la repartieron entre los hijos. Y la señora quedó totalmente desprotegida. Acabó viviendo con uno de los hijos, siendo mantenida por él, y digamos pues ya vivió una situación difícil porque ella estaba en un buen estatus económico. Entonces, hay una mujer desprotegida, que ese es el drama de su vida, y el árbol genealógico genera un descendiente que su función, su cuerpo, su estructura es la idónea para proteger. Y así con muchas cosas. Cuando vemos, por ejemplo, una persona, hombre o mujer, es indiferente, que no puede tener hijos, normalmente encontramos en el árbol un conflicto de que alguien sufrió precisamente por haber tenido hijos. Esa fue la causa de su dolor. Problemas de pareja, personas que quieren pues tener una pareja estable, pero por más que lo intentan no logran, todas sus relaciones pues simplemente no funcionan, acaban muy mal. Bueno, hay que ver en su árbol genealógico quién sufrió con motivo de la relación de pareja que tenía. Y esto te lo digo a muy grandes rasgos, obviamente hay muchos más detalles, pero quiero que tengas ese panorama general. Así que realmente el árbol genealógico nos brinda una información muy detallada, muy precisa de una gran cantidad de cosas que estamos viviendo. Entonces, como podrás ver, conocer tu árbol genealógico es bien importante. Bien, para el ejercicio, simplemente ponte en algún lugar cómodo y lo primero que vas a hacer es conectar con el conflicto que estás viviendo. Supongamos que vas manejando, alguien se te atravesó bruscamente y eso te aceleró, te hizo gritarle, insultarle a la persona. Ok, conecta con eso que estás sintiendo. O cualquier conflicto que estés pasando, algún problema con tu pareja, algún problema con tu jefe, algún problema con algún familiar, lo que sea, realmente aplica para cualquier situación. Entonces, lo primero que vas a hacer es cierra tus ojos un momento, respira profundamente, hazlo 2 veces más. Una, dos. Muy bien. Y ubícate en el conflicto como si estuviera ocurriendo en este momento. De forma que identifica qué está pasando, en dónde te encuentras tú, qué es aquello que ocurre que te está generando un conflicto. Existe un momento en el que todo está bien y un segundo después todo se altera. Colócate justo ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sientes? ¿Sientes miedo? ¿Sientes coraje? ¿Temor? ¿Tristeza? ¿Asco? ¿Qué sientes? Y coloca tu mano en la zona del cuerpo donde tengas más fuerte ese sentimiento. Y ahora pregúntate si debajo de ese sentimiento que estás teniendo hay todavía algo más profundo. Quizá debajo del miedo hay tristeza, quizá debajo de la tristeza hay coraje,
Pregúntate cuál es el sentimiento más profundo que te está generando esa situación. Y pon tu mano donde lo sientas. Y conecta con eso. Déjalo sentir. Y ya que lo tienes, vas a convocar en esa habitación donde estás a todas las personas de tu árbol genealógico que están relacionadas con ese conflicto. Y simplemente permite que vayan apareciendo en esa habitación donde te encuentras. Todo esto con tus ojos cerrados. Puede ser 1, pueden ser 5, o quizá sean demasiadas personas para contarlas. Pueden ser conocidos, pueden ser desconocidos. Simplemente deja que aparezcan. ¿Identificas a alguien de ellos? ¿Hay alguien a quien conoces? ¿Quién es? Y una vez que hayan terminado de aparecer estas personas de tu árbol genealógico, les vas a decir: esta situación fue muy difícil para ustedes. Puedo ver que han sufrido. También ha sido difícil para mí, pero ahora entiendo de dónde viene. Les agradezco el aprendizaje que me han dejado, pero es momento de entregárselos. Y a partir de este momento se los entrego y me permito vivir y disfrutar mi propia vida, porque al hacerlo, el sufrimiento de todos ustedes no quedará en vano. Esta es mi forma de honrarlos. Y ya que termines, agradéceles a todos ellos por estar aquí presentes, porque ha sido importante para tu sanación y para tu crecimiento. Y ya que estés listo, permíteles que se vayan a donde tengan que irse. Y ese es el ejercicio. Como puedes ver, es muy sencillo, es muy fácil, lo puedes hacer tú solo. A veces ayuda que al principio te acompañe alguien de confianza para irlo haciendo, pero ya después que agarras práctica, ya lo puedes hacer tú solo. Yo lo hago cada que llego a tener algún conflicto, no entiendo qué es lo que está sucediendo, de dónde viene, y lo realizo. Ayuda mucho también el darte cuenta que eso que estás viviendo es un aprendizaje, como te decía, o es algo que no te pertenece a ti, que te lo están regalando. Entonces pregúntate, esta situación que estoy viviendo, ¿qué aprendizaje me ha dado? Y quizá al principio sea difícil identificar porque pues es un problema. De hecho, estás viendo este video para solucionar un problema que tienes del transgeneracional. Pero aún así, pregúntate, ¿este problema qué aprendizaje me ha dejado? Y ya que logras captarlo, ya que logras entenderlo, el ejercicio se vuelve todavía mucho más fácil de hacer. Porque ya puedes decir, ok, este problema viene de tal y tal situación, me generó tal aprendizaje, pero ya no necesito seguirlo viviendo, ya lo aprendí, ya estoy listo para continuar. Y te es más fácil entregarlo cuando estás haciendo el ejercicio. Así que, pues espero te sea de mucha utilidad. A mí la verdad me encanta este ejercicio. Y
Coméntame cómo te fue, qué te pareció. Te puedo, si necesitas, hacer algunas recomendaciones en cuanto a libros, en cuanto a autores. Así que si requieres más apoyo para indagar más sobre el tema, pues escríbeme con toda confianza y te estaré respondiendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.